Me llamo Aurora. Tengo una hija, Paula. Soy viuda. Soy profesora de matemáticas. Era profesora de matemáticas. Ahora estoy jubilada, aunque todavía no he cumplido 60 años. Padezco Alzheimer, pero aún puedo leer y escribir. No soy dueña de mis actos. ¿Cómo seré capaz de callar secretos que sé que van a hacer daño? ¿Le quieres? ¿A quién? A tu marido, al hombre bueno. ¿Le quieres? Sí. ¿Qué le vas a decir? ¿Y qué podía decirle? Perdóname. Soy inocente, pero una fuerza más poderosa que mi voluntad me arrastra a esta pasión. ¿Puedes creerlo? Me pierdo en mi propia casa. Aurora, ¿qué se siente? ¿Cómo es que tu cerebro se esté muriendo y saberlo? Es como el miedo. ¿Qué haces? Me estaba lavando los dientes. ¡Con un cuchillo, mamá! ¡Con un cuchillo! Tienes seguidores. Detroit, Nueva York, Los Ángeles. Instiga protestas colectivas y manifestaciones solidarias. Soy plenamente consciente de ello, señor Hoover. Sé que no incita a la violencia. Lo que necesito saber es qué se propone hacer Martin Luther King después. Señor presidente, el Dr. King está aquí. Señor presidente, en el sur ha habido miles de asesinatos por motivos raciales. Necesitamos su ayuda. Dr. King, ese asunto tendrá que esperar. No puede esperar. Usted tiene un problema y yo 101. Será en Selma. Aquí será la siguiente gran batalla. Selma es perfecta y están listos. Dr. King. Te lo juro, ese blanquito sabe pegar. No toleraremos que unos agitadores intenten provocar disturbios en este estado. Es inadmisible que ellos usen su poder para callar nuestras voces. Otros perecieron en el intento, pero se acabó. La gente ha llegado a decir que van a matar a nuestros hijos. Están intentando confundirte. ¿Qué pasa cuando un hombre se levanta y dice ya basta? Construiremos el camino como podamos, piedra a piedra. Seguro que en la celda hay micros. Probablemente. ¡Tenemos que manifestarnos! ¡Tenemos que levantarnos! Como lleve a esa gente por la Alabama rural, se abrirá la veda. ¿Me permite hablar? Aquí no hay nada que decir.
Hay 70 millones de personas viéndolo. Estas imágenes están dando la vuelta al mundo. ¡Haremos una manifestación multitudinaria! Blancos, negros y todo el que quiera. Venid a Selma. Oí que estaban agrediendo a gente inocente. No podía quedarme de brazos cruzados. Eso parece un ejército. ¡Mis ojos han visto la gloria! ¡La gloria! ¡La gloria! ¡Aleluya! ¿Qué pasa cuando un hombre se levanta y dice ya basta?